Dioses griegos, mitos y plantas. Parte 11. Orfeo, primera parte. Mi hermano el Roble y yo consideramos un gran honor haber sido elegidos para hablar de Orfeo. Es cierto que la Encina y yo jugamos un importante papel en la vida de aquel músico sublime. Los antiguos griegos nos designaban al Roble y a mí con la palabra dris, que era la que nombraba también el árbol en general. Ambos, el Roble y yo, estuvimos consagrados a Zeus, el jefe de los olímpicos, y en lo que a mí respecta, también a Rea, la madre de estos. La encina es el árbol más nombrado por Homero. Hesíodo, antes de presentar a cada uno de los inmortales en la teogonía, la cita cuando dice: «Pero, ¿a qué me detengo con esta en torno a la encina o a la roca?». Más tarde, Ovidio menciona a los árboles que en algún momento nos desplazamos para oír a Orfeo cantar, y al primero al que alude es a ella. Ovidio escribe: no faltaron ni dejaron de concurrir las encinas, los álamos blancos, los suaves tilos, las hayas, los laureles, los avellanos, los fresnos, los abetos, los carrascos, los plátanos, los acebos, los sauces, los lotos, el boj siempre verde, los brezos, los arrayanes de dos colores y las higueras. También vinisteis vosotras, hiedras trepadoras, juntamente con las vides llenas de pámpanos, y los olmos vestidos de parras, los quejigos, el madroño cargado de fruto encarnado, las erguidas palmas premio de los vencedores, el pino de áspera y recogida copa, grato a la madre de los dioses. La encina goza de cierta preferencia por parte de algunos poetas, pero creo que acertáis cuando habéis optado por que sea yo quien hable de la primera parte de la vida de mi querido amigo el humano Orfeo. ¡Ay, los humanos! ¿Por qué será que yo les gusto de esa forma tan especial? ¿Quizá porque sé rodearme de las flores silvestres más bellas? El caso es que ellos a mí también me gustan, a pesar de sus hachas, sierras eléctricas y excavadoras. Y en este punto sí estoy seguro del motivo. Es por su música y por su poesía. Amo a la especie humana desde que escuché a Orfeo cantar. Alguno podría pensar que por ser un árbol fuerte y vigoroso estoy lejos de ser un sentimental. Pues no es así. Cuando hablo de Orfeo me estremezco desde mis raíces e incluso corren algunas gotas de savia por mi tronco. Confío en que perdonaréis este gesto de sensiblería, más propio de un frágil junco y no de un árbol tan recio como yo. Pero veo que la encina me hace señas. A ver qué quiere. Tienes razón, encina siempre verde. No hemos venido a hablar de mí. Es de Orfeo de quien tenemos que hacerlo. Comenzaré a relatar la historia de este ser humano a quien aprecio como a la savia de mis vasos liberianos. Pero antes tengo que decir algo de parte del aliso, árbol de los bosques de ribera. Se lo prometí. Prometí a mi primo el aliso que dejaría bien claro que son todos los árboles los que recuerdan a Orfeo con cariño. Al aliso le enorgullece que su nombre tenga que ver nada menos que con los campos elíseos, donde iban solamente las almas de los humanos amados por los dioses. Orfeo bajó allí en 2 ocasiones, la primera estando vivo, la segunda cuando murió. Hay quien dice que el nombre Orfeo quiere decir precisamente en la orilla del río, que es donde viven los alisos. Otros dicen que el nombre Orfeo significa oscuro, tenebroso, el que brota de la tierra, y quienes lo dicen son fuentes y fidedignas. Pero bueno, empiezo. Orfeo tuvo una ilustre ascendencia. Su abuelo materno fue el mismísimo Zeus. La madre de Orfeo también fue una diosa. Desde luego, era una musa y las musas eran diosas. Homero da fe de ello
cuando dice: «Musas que poseéis olímpicos palacios y como diosas lo presenciáis y conocéis todo». La madre de Orfeo fue la más importante de las 9 hermanas, Calíope. La elocuente Calíope es la musa de la retórica y de la poesía. Su dulce voz indica que la elocuencia encanta los sentidos. Calíope significa bello rostro. De ella, Horacio, el poeta latino, escribió: «¿La oís o es una ilusión deliciosa que me engaña? La oigo y la veo errar por los bosques sagrados que bañan los arroyos y perfuman las auras». Calíope tuvo que ser una buena maestra para Orfeo. Yo imagino que le diría a su hijo algo parecido a esto, que escribió otro poeta mucho más cercano al tiempo presente, Paul Valéry. Cuando te viene al alma una sombra de canción, un deseo de crear que te agarre la garganta, ¿no sientes tu voz henchirse hacia el sonido puro? ¿No sientes fundirse su vida y tu propósito hacia el sonido deseado, cuya onda te alza? Los griegos relacionaban a las musas con las abejas. Las abejas me contaron que si volaban sobre los labios de un pequeño en su cuna, ese niño o niña se convertía en poeta. Las musas vierten sobre la boca del elegido una dulce gota de miel que hará que de ella fluyan palabras melifluas. Dichoso aquel del que se prendan las musas, dulce le brota la voz de la boca. Las musas fueron engendradas por Zeus y la titánide Memoria, o Nemósine en griego, que dominaba el arte de razonar y el arte de imponer nombres convenientes a todos los seres. De la unión de Zeus y Nemósine nacieron las artes, representadas por 9 nobles hijas. De iguales pensamientos, para que fueran olvido de males y remedio de preocupaciones. Así lo dice Hesíodo. Las musas representan la victoria de la sensibilidad sobre la vulgaridad, de la gracia sobre la torpeza, del orden sobre el caos o el azar. Musa viene de una palabra griega que significa explicar los misterios, lo que quiere decir que enseñaron a los humanos cosas de gran trascendencia. Musa y música tienen la misma raíz. Musa también quiere decir diosa de la montaña. Las musas nacieron en el monte Pieria. Vivían en el monte Parnaso, cerca de Apolo. Muy próximas también vivían las Gracias, y Pegaso, el caballo alado, no andaba muy lejos. Pero nos alejamos del tema y veo que acabamos volando por los aires. El monte favorito de las musas era el Helicón, llamado así porque estaba poblado de sauces. Helix, en griego. Calíope se enamoró del rey de la Tracia, Eagro. Su nombre significa del serval silvestre. Me consta que el Laurel no está tan seguro de que Agro fuese el padre de Orfeo. Algunos decían que el padre fue el mismo Apolo. Orfeo era un niño cuando Apolo le hizo llegar un misterioso regalo que cambiaría su vida. Al quitar el envoltorio, el pequeño Orfeo vio con asombro que se trataba de una cítara de 7 cuerdas. Aquel obsequio le produjo una gran alegría. A partir de ese momento se dedicó con ahínco a dominar el instrumento. Como era curioso, inventivo y creador, Orfeo añadió a la cítara 2 cuerdas más. La música que Orfeo llegó a extraer de esas 9 cuerdas era divina. Cuando el adolescente salía al campo y solía sentarse con la espalda apoyada en en un árbol centenario, era tal la belleza de su poesía y era tal su arte en la interpretación musical que los vientos volvían su aliento hacia donde él tocaba. Animales de todo tipo se acercaban para escucharle.
acudían también animales salvajes de tierras lejanas. Y él volvía a las fieras apacibles y mansas con su música. Las aves discutían con ardor por ocupar el mejor sitio, hasta que cada una de ellas conseguía posarse en mis ramas. Algunos pájaros planeaban siguiendo los acordes de la melodía. En alguna ocasión, hasta las mismas rocas consiguieron desgajarse de la tierra para acudir a sus conciertos. Incluso los ríos suspendían su curso si Orfeo improvisaba una melodía de nueva invención. Y, por supuesto, los árboles pertenecientes a todos los órdenes que habitaban en la Tracia. Todos abandonaban su inmovilidad, desgajaban sus raíces y se desplazaban reptando o abriendo surcos en la tierra con sus raíces más gruesas. A pocos de los míos les hizo falta emplearse en tamaño esfuerzo, porque tuvieron el privilegio de tener a Orfeo bajo sus bonitas hojas hendidas en verano y bajo sus tortuosas y artísticas ramas desnudas en invierno. El aliso me ha pedido que diga en su nombre que cuando Orfeo ponía música a sus poemas y cantaba al son de su lira, sus árboles, los alisos, se removían desde la profundidad de la tierra húmeda por el agua del río y caminaban hasta donde Orfeo estaba. Eso sí, lo hacían de forma discreta y disimulada, de manera que nadie lo notara. Claro que muchas veces no era necesario, porque a Orfeo, desde muy pequeño, le gustaba sentarse a la orilla del río a la sombra de su aliso más querido. Le divertía ver cómo los peces bailaban nadando al ritmo de la melodía. Incluso saltaban fuera del agua. En vida del poeta Píndaro, la gente decía que aún se alzaban en la Tracia algunos de los robles que se inmovilizaron en la misma posición en que les había dejado Orfeo con su música. Porque plantas y animales no somos los únicos que amamos a Orfeo. También lo han hecho muchos poetas. Píndaro, Virgilio, Horacio, Ovidio. En fin, no hace mucho tiempo alguien se sentó a la sombra de una de mis encinas y leyó unos sonetos que un poeta del pasado siglo ha dedicado a Orfeo. Este poeta nació en Praga, el mismo año que mi gran amigo de Sevilla. Se apellidaba Rilke. Entonces ascendió un árbol, pura superación. Oh, canta Orfeo, alto árbol en el oído, y cayó todo, pero hasta en este callar nació un nuevo comienzo, seña y transformación. Ay, los humanos son los únicos que pueden crear poesía, y qué gran capacidad la suya para destruir todo aquello que la contiene. Orfeo fue creciendo, encantando con su música a los rudos tracios, que fueron limando poco a poco su ferocidad. Fue un rey que se empeñó en suavizar las costumbres feroces de los suyos y logró que aceptaran las dulzuras de la civilización. De joven, Orfeo fue iniciado en los misterios de Dioniso y en su culto. Pero Orfeo viajó a Egipto y allí aprendió nuevas filosofías y prácticas religiosas que luego se trajo para su tierra. Fundó una nueva religión en la Tracia. Instituyó unos misterios o rituales que tenían al sol como objeto de adoración. Parece ser que el culto al sol como dios principal fue llevado a las tierras septentrionales del mar Egeo por los sacerdotes del faraón Akenatón, huidos de Egipto en el siglo XIV a.C. Como buen tracio, Orfeo había sido un devoto seguidor de Dioniso al principio, pero como era persona de sensibilidad e inteligencia, prefirió adorar al sol o a Apolo. Instauró los pacíficos misterios llamados órficos, que no conllevaban homicidios. Trabajó duro para erradicar entre sus contemporáneos la costumbre de ofrecer a los dioses sacrificios cruentos. Orfeo fue autor de escritos religiosos. Su respeto por la vida le llevó a abstenerse de matar animales
para comer su carne. Fue un rey sabio, amante de la teología y la filosofía, y muy apreciado por su bondad. Pero mejor que insistir en sus innovaciones religiosas, os cuento sus legendarias aventuras. Orfeo estaba en Egipto cuando se unió a los argonautas en su famosa aventura, capitaneada por el impulsivo Jasón, y embarcó en la nave Argo. Por cierto, la proa del Argo estaba fabricada con madera de la encina oracular de la ciudad de Dodona. Entre los argonautas se encontraban, además de Orfeo, los mellizos Cástor y Polus, hijos de Zeus y Leda, la bella heroína Atalanta, Meleagro, el hijo de la mujer que venció a las inflexibles Moiras, y también el fortísimo Heracles, que nunca se separaba de su clava, que era de madera de roble. La clava de Heracles era de madera de encina. Pues yo insisto e insistiré las veces que haga falta que la clava de Heracles era de madera de olivo. Bien, olivo, admitamos que nunca llegaremos a un acuerdo en este asunto, así que seguiré. Iban los argonautas alegres y confiados en su suerte en busca del vellocino de oro. La música de Orfeo resultó ser de una gran ayuda para los 50 héroes en los peligros que tuvieron que afrontar en aquellos días, que hemos de situar en un tiempo anterior al de la guerra de Troya, allá por el siglo XIII o XIV antes de Cristo. Navegando los argonautas por el Mar Negro, Orfeo tuvo que amainar con su música las tempestades y relajó el ánimo de los remeros. Cuando estuvieron frente al roble donde estaba colgado el vellocino de oro, el dragón que lo guardaba les atacó, pero pronto se amansó al oír cantar al artista. De vuelta a Grecia, con la piel de oro del mágico carnero en su poder, los argonautas tuvieron que pasar por delante de las islas de las sirenas. Los cánticos de estas peligrosas mujeres pájaro son irresistibles por su armonía, tanto que los humanos se ven atraídos por ellas hacia las olas, donde les espera una muerte segura. Pero esta vez las canciones de las sirenas fueron superadas con creces en belleza y originalidad por la música de Orfeo. La ira y la soberbia llevaron a muchas sirenas al suicidio. Todas no murieron, porque aún había sirenas cuando Ulises y sus hombres navegaron por allí años más tarde. Pero la aventura de Jasón y los argonautas terminó, y Orfeo volvió a su vida de antes. Fue entonces cuando conoció a una ninfa de las encinas, o lo que es lo mismo, una hamadríade, y se enamoró de ella locamente, como sólo un poeta puede enamorarse. Y aquí termina la primera parte de la vida de nuestro amigo Orfeo, a quien dejo apoyado en el tronco de un roble, mientras mira absorto cómo bailan las hamadríades. A partir de ahora será mi hermana la encina quien continúe con una segunda y última parte del relato. En la diapositiva 5 se hace referencia a Antonio Machado y a su poema Las encinas, del libro Campos de Castilla. En muchas ocasiones se representa a Orfeo con un violín en vez de con la lira, lo cual es un claro anacronismo. Es el caso de la Fuente de Orfeo en Madrid, que aparece en la diapositiva 8. Horacio, el poeta latino, vivió del 65 al 8 a.C. Ovidio vivió del 43 a.C. al 17 después de Cristo. El poeta Paul Valéry, nacido en 1871 y muerto en 1945, es el autor del libro Diálogo del árbol.